El lado siniestro de la historia. Bienvenidos a Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. Uno de los personajes más conocidos en Chile es el de la Quintrala, una mujer que vivió en la época colonial y que sembró el terror en las tierras de las cuales ella era la lugarteniente. Tantas fueron sus maldades que a la fecha los padres benedictinos ofician misas por la salvación de su alma. Lo curioso es que 287 años más tarde, María del Pilar Pérez, mejor conocida como la Quintrala del siglo XXI, una mujer que nada tiene que ver con la nacida en la época colonial, y sin embargo, se le brindó ese sobrenombre por el color rojizo de su cabello, pero también porque su nivel de maldad apenas se compara con la Quintrala original. Pero, ¿quién es esta Quintrala del siglo XXI? ¿Y qué la llevó a atentar contra la vida de varios miembros de su familia? Eso lo vamos a descubrir más tarde, aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. María del Pilar Pérez nació el 21 de diciembre de 1951. Esta arquitecta de profesión se casó con el también arquitecto Francisco Zamorano, con quien procreó a 2 hijos, Rocío y Juan José. Pero ese matrimonio llegó a su fin 15 años más tarde, cuando Zamorano le confesó a María del Pilar que era homosexual y que iniciaría una relación con otro hombre llamado Héctor Arévalo. Esto tambaleó el mundo de María del Pilar, pues si bien no tenía un matrimonio ejemplar, ella siempre había sido partícipe de guardar las apariencias. ¿Su marido nunca había demostrado conductas homosexuales previo a ese día? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Jamás. María del Pilar Pérez mostró su descontento, pero al final del día no le quedó de otra más que respetar la orientación sexual de su marido. Para sorpresa de toda la familia, el día 23 de abril del 2008, los cuerpos sin vida de Francisco Zamorano y de Héctor Arévalo eran hallados al interior de una casa que arrendaban. Ambos presentaban impactos de bala en todo el cuerpo y todo apuntaba a que había sido un crimen pasional. Al final, la policía no había dado con el asesino o con el verdadero móvil del crimen. María del Pilar Pérez le tuvo que dar el último adiós a su marido al pie de su tumba. Las desgracias no pararon para la familia Pérez, ya que 6 meses más tarde, el martes 4 de noviembre del 2008, en la calle Seminario número 97, donde vivía la hermana de María del Pilar Pérez, se comenzaba a tejer una historia que cimbraría a la sociedad chilena. Todo comenzó cuando un joven llamado Diego Schmidt-Hebel se dirigía a casa de su novia Belén Molina, cuando al llegar al domicilio fue interceptado por un sospechoso que intentaba entrar a la fuerza a la casa. Diego y el extraño forcejearon durante algunos segundos hasta que se escucharon 3 estallidos y el extraño salió corriendo, huyendo de la escena del crimen y abandonando a Diego a su suerte. Me encontraba de turno cuando nos comunican un homicidio con arma de fuego ocurrido en calle Seminario a llegar a Rancagua, en la comuna de Providencia. No era un profesional, por cierto, de homicidio. Nadie podía entender lo que había pasado. Las primeras hipótesis apuntaban a que se había tratado de un asalto, pero si esa era la intención, entonces, ¿por qué no le habían arrancado ningún objeto de valor? Fue entonces que se investigó si se trataba de algún tipo de deuda personal, o tal vez alguna rencilla en contra de Diego, pero al parecer tampoco había motivos para agredirlo. ¿Sería acaso que lo habían confundido? Lo que ocurre es que el hecho cometido y cómo se cometió es particularmente inusual. Las pistas recaudadas por los investigadores los llevaron hasta la detención de José Mario Ruz Rodríguez. La fuerza de las pruebas era contundente y José Mario Ruz, tras caer en contradicciones, por fin confesó ser el autor material del crimen, aunque había sido por encargo. Sí, me agarro, tiro la mano aquí con la... Tiro, me agarro la mano. Y sale un disparo. A esa altura. A esa altura, se sale, tira un disparo. Ya. Posición. Un dato que hasta ese momento no conocía la policía era que Diego Schmidt había actuado de esa forma para defender a su novia, pues la intención del asesino era introducirse al domicilio. Toco el timbre, se abre la puerta, saco los pestillos y abro. Chao, pero hoy. Y como lo estoy saludando, por atrás llega un hombre y los empuja a los dos para él.
Los testimonios de José Mario Ruz eran espeluznantes, pues su objetivo no era matar a Diego, sino acabar con la vida de todos los habitantes de esa casa, es decir, 4 personas. Se trataba de un sicario por encargo, y quien le había pagado a Ruz para matarlos a todos era nada más y nada menos que María del Pilar Pérez. El hecho era todavía más sorprendente, tomando en cuenta que eran la sobrina, hermana, cuñado y madre de la autora intelectual. Es muy difícil especular sobre lo que habría pasado si en ese momento el joven Diego Schmidt Hebel no hubiera llegado al domicilio ubicado en la calle del Seminario, y si no se hubiera resistido ante lo que en apariencia era un asalto. Lo más probable es que ese asesino a sueldo habría acabado con la madre, hermana, cuñado y sobrina de María del Pilar Pérez, quien definitivamente habría conseguido su retorcido objetivo. Había una serie de pruebas que comenzaron a hablar de que el autor también había sido Mario Ruz, ordenado por María del Pilar Pérez. María del Pilar Pérez pagó 1,5 millones de pesos chilenos por el encargo, algo así como 43,000 pesos mexicanos. Entonces en Chile el sicariato no es algo habitual, y menos aún que una mujer, digamos, estuviera como instigadora de estos hechos. Al parecer, el objetivo de la Quintrala del Seminario era borrar del camino a Agustín Molina, esposo de su hermana menor, Gloria, pues este había comenzado a administrar los negocios de la familia Pérez, y eso era algo inaceptable para ella. Pero, si la idea era sacar a Agustín del camino, ¿por qué ordenó el asesinato de su hermana, madre y sobrina? Pues al parecer por estar del lado de Agustín en el control de los bienes de la familia, en lugar de tomar su bando. Y es que María del Pilar siempre había sido una mujer muy temperamental, a lo que todos le tenían miedo por ser muy violenta. ¿Es usted responsable de la muerte de Diego Schmidt Hebel? No, tajantemente no. No es la intención, digamos, de resolver ningún tipo de casos con violencia, menos de esa manera. Va contra mis principios. El juicio de María del Pilar Pérez, la Quintrala del siglo XXI, fue uno de los más mediáticos en Chile. Por el estrado desfilaron infinidad de personas que poco a poco empezaron a diseccionar la perversa y maniática personalidad de esta mujer. Pero tal vez una de las confesiones más impactantes en su contra provino de una joven que había tenido que convivir con ella toda su vida. Esa desgarradora confesión la veremos al regresar del corte, aquí, en Enigmas, el lado siniestro. De regreso en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Seguimos hablando de la que es conocida como la Quintrala del siglo XXI. Una mujer que acabó con la existencia de 3 personas, pero que atentó contra la vida de su propia madre, hermana, cuñado y sobrina. Todo impulsado por una disputa familiar y el control de bienes económicos. En ese juicio testificaron decenas de personas, casi todas en contra de María del Pilar Pérez, aunque de todos estos testimonios, tal vez el más desgarrador fue el de su propia hija, quien la describió como el mismísimo demonio. Yo siento que desde el día que llegué a este mundo, esta señora se dedicó a hacerme la vida imposible. Yo siempre fui una hija de segunda clase para ella. Siempre me sentí su enemiga, como que me tenía envidia. Pero no solo sus hijos testificaron en su contra. El testimonio de la madre de María del Pilar Pérez, quien por cierto solicitó que pusieran un biombo para no verla a los ojos, reveló detalles de la personalidad de su hija, incluso a una edad muy temprana. A veces bajaba al negocio de los 5 o 6 años y agarraba a puntapié a las empleadas, por agarrarlas a puntapié nomás. En una ocasión que un empleado que teníamos de mucho tiempo no hizo algo que ella le pidió, lo abofeteó. Se había destapado la caja de Pandora, y poco tiempo más tarde, durante los juicios, José Mario Ruz confesó que él también había sido el autor material de los asesinatos de Francisco Zamorano, ex esposo de María del Pilar Pérez, y la pareja sentimental de este, Héctor Arévalo, aunque la Quintrala del Seminario seguía argumentando su inocencia.
En Providencia, afortunadamente, son muy poco frecuentes los homicidios con armas de fuego al interior de una casa. Y por lo tanto fue bastante evidente vincularlos, y había una serie de pruebas que comenzaron a hablar de que el autor también había sido Mario Ruz, ordenado por María del Pilar Pérez. Cuando ya nada podía sorprender a las autoridades, surgieron las declaraciones de exparejas de María del Pilar Pérez, quienes aseguraban que esta mujer con frecuencia profesaba la magia negra y que algunos de ellos habían sido amenazados por la Quintrala del siglo XXI con muñecos que tenían su rostro, a los cuales les insertaba alfileres. Una clara prueba de que practicaba el vudú. Seres que son deleznables y encarnan el mal extremo, el mal más extremo que uno puede imaginar en esta vida. La Quintrala del siglo XXI fue condenada a 40 años de prisión sin derecho a fianza o conmutación. Recientemente, un equipo de abogados apeló ante la Corte los asesinatos de Francisco Zamorano y Héctor Arévalo, asegurando que ella nunca los ordenó, aunque la audiencia consideró que no había elementos sólidos para reexaminar la sentencia, por lo que María del Pilar Pérez pasará hasta el último de sus días encerrada en una fría celda y en medio de una apabullante soledad, pues incluso para sus hijos, ella está muerta. No se vayan, porque al regresar hablaremos de un misterio que lleva más de 60 años sin resolverse. El caso Dyatlov. Esto es Enigmas, el lado siniestro de la historia.